Salutacions a tots. Ara estem reunits amb ocasió de la jubilació del nostre company i amic Joan Pagès i me sembla mentida que jubili, i la veritat no n'estic gens d'acord. El curs 76-77, per tant ja fa molts anys, va venir a treballar al Departament de Ciències Socials de l'Escola de Mestres de Sant Cugat, un noi jove, ben plantat, amb una gran barba. I venia avalat per la Montserrat Casas, perquè reunia les tres condicions que ens semblaven bàsiques per poder ser professor d'aquesta escola de mestres, que intentaven fer una escola de mestres que realment preparés bé els mestres. Les tres condicions que reunia era, primer, que tenia pràctica docent. Jo penso que ningú pot ensenyar als altres a ser mestre si no té pràctica docent. És a dir, si no sap el que és una escola, si no ha estat amb els alumnes treballant directament. Reunia aquestes condicions, havia estat mestre de primària i també de secundària. Després havia fet una reflexió teòrica, havia fet cursos sobre què ensenyar d'història i per quines profundes raons. Per tant, tenia una reflexió teòrica. I tercer, que era important, compartia els ideals dels moviments de renovació pedagògica. I aquest ideal se resumia en un només, que és reconèixer la dignitat de tota persona humana. Si un reconeix la dignitat de totes les persones, que vol dir la igualtat, vol dir, evidentment, que tothom és mereixedor d'una bona educació, perquè sense tenir una bona educació és molt difícil tenir una societat realment democràtica. Per tant, aquesta renovació, aquesta atenció a l'escola, una escola bona per a tothom, volia dir uns professors bons per a tothom. És a dir, que jo crec que el més important per millorar l'ensenyament és millorar la formació del professorat. Sempre ho he defensat i segueixo pensant que tinc raó. El més important no són programes, no són currículums, no són exàmens, són els mestres. I per tant, com han de ser aquests mestres que creiem que han de formar? Com que totes les coses jo sempre els he reduïdes a dos, perquè sempre trobo que les coses molt importants són dues. La primera és que els mestres siguin capaços de pensar. És a dir, siguin capaços, ha sortit aquí avui matí ja diferents vegades, havien de formar mestres lliures. I lliures volia dir capaços de pensar per ells mateixos, capaços d'escollir, capaços de decidir. Clar, en aquell moment ens barallaven si l'important era, per formar mestres que sapiguessin pensar, que sapiguessin moltes coses o ensenyar a pensar. I sempre han cregut que no es pot pensar sense saber coses i no es poden saber coses de veritat sense pensar. Per tant, les dues coses van juntes sempre. I amb això en Joan va fer una gran feina i per juntar saber i saber fer, primer va estudiar, que això és el que ha de fer tothom, estudiar moltes hores, que a vegades no ho fem. Creiem en la ciència infusa, vull dir que hi ha que estudiar, hi ha que investigar, hi ha que anar a cursos, hi ha que parlar amb els altres, hi ha que tenir aquí tota una sèrie de coses, anar a cursets, fer publicacions, fer ponències, anar a seminaris i fer seminaris. En fi, jo crec que ha treballat tant amb els dos conceptes de saber i saber fer que no acabaríem mai si volguéssim fer justícia al seu currículum. La segona cosa que crec molt important, a més de saber i saber fer,
és saber fer amb els altres. És la segona cosa. Ja sabem que el coneixement s'adquireix estudiant, s'adquireix reflexionant, s'adquireix gràcies a l'experiència de la vida, però sobretot el coneixement s'adquireix dialogant amb els altres, parlant amb els altres. És a dir, posant el teu coneixement en contrast amb el coneixement dels altres. Perquè tots sabem que el nostre coneixement ve influenciat per quantitat de variables que moltes vegades ni siquiera controlem. Aleshores, quina persona ha fet més per dialogar i per parlar i per compartir amb els altres que en Joan Pagès? Primer va col·laborar en tots els moviments de renovació pedagògica, que era el primer que vam organitzar de Catalunya i de fora. És a dir, que participava en cursos d'hivern, en cursos d'estiu, en tot. Però després va ser una persona molt important per la creació de l'Associació de Professors Universitaris de Didàctica de les Ciències Socials. Aquesta associació ha estat una gran feina, perquè jo trobo que ha creat vincles d'amistat i de col·laboració entre tants companys d'arreu de la geografia d'Espanya, i ens coneixem tots i participam en moltes coses i ens ajudem uns amb els altres. Aquesta associació ha estat una gran empresa. I en Joan hi té un paper molt important. Però, a més d'això, quants simpòsiums ha organitzat? I, a més de simpòsiums, congressos, seminaris, jornades... Bueno, jo he mirat el seu currículum i he quedat espantada, perquè he pensat a veure si en algun moment se'n recordava de respirar. I es veu que sí, perquè està viu, però realment és quasi impensable. Per tant, aquestes dues coses tan importants, saber i saber fer. I aquestes coses tan importants que saber fer amb els altres, per mi són les dues coses fonamentals d'un bon mestre. I en Joan ha estat un gran exemple. Jo li vull parlar molt poc perquè avui venim a sentir-lo amb ell, no a mi. Però vull donar-li les gràcies, en noms de tots, pel que ha fet per la didàctica de les ciències socials, que no li agrairem mai prou. El que ha fet per la formació i l'educació d'infants, joves i sobretot del professorat. I, en definitiva, per la millora de la societat. Jo només li diria que estic molt contenta que millori Sud-amèrica i que ajudi a treballar la didàctica dels països sud-americans, que s'estima molt i que diu que treballa molt bé. Però que no s'oblidi que aquí tenim molts problemes i que comparteixi una mica. En fi, per acabar, i sense bromes, tots nosaltres te desitgem que la jubilació te doni molts motius de satisfacció. Moltes gràcies, Joan. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Pilar. Faré la meva exposició en castellà, atès la gran quantitat d'amics i amigues que han vingut d'Amèrica Llatina i de la resta d'Espanya, però voldria fer els agraïments en part en català, en part en castellà. En primer lloc, volia agrair als col·legues d'Agrèdics i de la unitat departamental, en Santi, a la Montse, a la Neus, a tots els associats i associades, les noves incorporacions, el Jordi i la Maria, que han fet posible aquestes jornadas. También os quería agradecer a todas y a todos los que habéis venido de distintos lugares de España y de América el hecho de estar hoy aquí, sábado, que es un día que en principio no está en la agenda laboral, sino en la agenda del tiempo personal. Muchas gracias de todo corazón, porque me parece que vuestra presencia realza este acto.
I ja voldria dedicar la meva exposició, en primer lloc, a la Pili, la meva dona, a la Laura, en el Jan, futur, a la meva mare, que li hagués agradat estar aquí, i a totes aquelles persones, que són moltes, que han fet possible que fos qui sóc. I querria i voldria recordar alguns noms. En primer lloc, a la Montse Casas, a la Pilar, que la tenim aquí, a l'Ernesto, que és de les persones amb qui més he treballat de la resta d'Espanya. Ernesto, gracias por estar aquí, a pesar de que no estás en tus mejores momentos, sigues siendo el mejor de los mejores. También a Aurora, a Teresa, y en su nombre a Rosa María Ávila, a Concha, a Javier de Prado, a todos aquellos que en algún momento iniciamos una aventura importante. Hay muchísima gente de América Latina y la lista sería larga. Quiero, en nombre de todas y todos, pensar en Graciela Funes, de la Universidad del Comahue, y espero que a través de Graciela, pues todos y todas, que son muchísima gente, a tots i a totes aquelles que vam començar a treballar a l'Escola de Mestres Sant Cugat i després la Facultat d'Educació, i també la llista seria molt llarga. He pensat en un nom d'una persona que he trobat a faltar, l'Alfons Valenzuela. I dit això, ja entraré en el tema. Y voy a entrar en el tema, tenéis la conferencia escrita, la conferencia está en castellano. Quiero entrar en el tema con dos citas. La primera es la cita que encabeza esta fotografía de mi desarrollo profesional. La asunción del pasado hace posible el futuro que precisamente ahora determina mi presente. Esta frase la utilicé en el encabezamiento de uno de mis primeros trabajos sobre la enseñanza y el aprendizaje del tiempo histórico. Es de un filósofo catalán, Francesc Gomà, y me parece que ilustra muchas cosas. Ilustra, en primer lugar, que no es el pasado el que hace comprender dónde estamos, sino que es el futuro, es el tiempo al que aspiramos. He seleccionado esta frase porque evidentemente esta frase cambia radicalmente su sentido en 2012, desde luego en 1952, y la cambia en 2018. Hoy tengo más pasado, tengo presente, pero mi futuro se va acortando. Afortunadamente tengo futuros frente a mí que dispondrán de tiempo para poder hacer aquello que yo no he podido hacer. La segunda frase que he elegido es de mi querido colega Wayne Rose, de un libro que he leído y que me hubiese gustado inspirarme para hacer esta conferencia, pero he sido incapaz de hacer mi credo pedagógico. Credos pedagógicos lo puede hacer John Dewey y los colegas como Wayne, como Evans, como Crocco y como todos aquellos que han colaborado. Comparto la frase de Wayne. Comienzo mi credo pedagógico con la frase: la educación es un proceso de futuro. En este sentido, la educación es vida, pero no todas las experiencias en la vida son educativas. La experiencia es educación cuando se examina críticamente en relación con el pasado, presente y futuro, y cuando las condiciones externas interactúan con las subjetividades de las personas que tienen la experiencia. Una experiencia educativa sugiere que el pasado es parte de lo que somos ahora y que el presente es importante como precondición para resolver las principales contradicciones sociales en el futuro. Este tipo de experiencias nos ayudan a construir entendimientos personales significativos del mundo y en el proceso a hacer cambios. Bueno, yo voy a intentar a ver qué cambios haré en mi futuro. De momento, en mi presente he hecho pocos cambios, pero espero reubicarme en unos presentes que ya no son lo que fueron y que el futuro sea el futuro que realmente deseo y deseo construir con los míos y en particular con mi mujer. En mi exposición
he pretendido seguir literal y fielmente los conceptos que componen el título de las jornadas. Empezaré con una breve introducción sobre lo que pasa en el mundo, porque últimamente me preocupa mucho lo que pasa en el mundo y creo que debería preocuparnos a todos. Seguiré con unas reflexiones breves sobre los retos de la enseñanza de las ciencias sociales, la geografía y la historia, y continuaré con otras sobre el profesorado y la ciudadanía. Y dejaré, para que lo hagáis tranquilamente, el futuro. En todo caso, del futuro os hablaré de qué he hecho, qué he escrito y por qué, y citaré una frase de Jacques Attali que me ha gustado particularmente, que daría pie a una breve conclusión final en la que recurriré a un texto que ya presenté en su momento en el Congreso sobre Infancia y Juventud, al que me invitaron la Orden Calasanz, la Escuela Pía, para intentar plantear cuál debía ser el papel de los niños y de los jóvenes en el currículum escolar y en la enseñanza. Este es un evento que se celebró en la Universidad Cristóbal Colón de la ciudad de Veracruz y que he recuperado para cerrar este acto. ¿Qué pasa en el mundo? Bueno, me olvidaba una frase que utilizo mucho y que de alguna manera es mi filosofía desde hace unos cuantos años. Antes hablaba mucho de teoría crítica, hablaba mucho de Giroud, de Apple y todo, hasta que un día, paseando por el barrio de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires, me di de bruces con la escuela Rawson, y en esta escuela, en la fachada, vi este poema, este pequeño poema, que luego descubrí que no tiene nada que ver con la enseñanza, de un poeta mexicano, Amado Nervo. Los autores seleccionaron la parte final de un poeta que además es muy metafísico y muy poco relacionado con la educación, pero que el sentido de esta frase casa muy bien con lo que deberíamos hacer en la escuela y con lo que yo me he dedicado a defender en los últimos tiempos. Aquí se piensa, aquí también se lucha, en el sentido de aquí uno hace un esfuerzo para apoderarse de la cultura históricamente construida, y aquí se ama, porque no se educa si no hay amor. Es imposible educar sin amor. Esto era previo a lo que pasa en el mundo, y lo que pasa en el mundo me ocupa y me preocupa. Desde hace algunos años estoy indagando cómo los distintos docentes, didactas, diagnostican la situación de la enseñanza de la historia y de las ciencias sociales en general. A finales del siglo pasado hice algún artículo e indagué qué retrato se daba de lo que ocurría en la enseñanza de la geografía, de la historia y de las ciencias sociales. Me indagué en los trabajos de Lothier, de Totio-Guillon, de Mousseau en Francia, de Odigier, de Bayes y Guerra en Italia, de Prats en España, de otros autores, y el retrato que presentaban, en particular de la enseñanza de la historia, pero no solo, a finales del siglo pasado, era un retrato muy, muy negativo. Hablaban de divorcio entre lo que enseñaba la escuela y el mundo, hablaban de poca relación entre el presente y el pasado, hablaban de que la juventud se sentía fuera de la escuela, hablaban de que la juventud, los niños y los jóvenes, no utilizaban los saberes para explicar su mundo y orientarse en la vida. Cogí una cita de un autor francés, un maestro de historia de un college francés, Pascual Diard, que dice, y además lo verbaliza muy bien, justo cuando empezaba el curso en el mes de agosto del año, creo recordar, 1997, cita una información que circulaba por todas las cadenas de televisión, de radio, etc. La información decía: ha muerto Lady Diana. Este es uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, la muerte de Lady Diana, de la que recordaréis. Y él añadía: cómo hacer entender a los alumnos de tercero que no hay nada que se pueda comparar con las revoluciones rusas, con la llegada de Hitler al poder, con Auschwitz. Sin embargo, la muerte accidental de una personalidad tan importante como era Lady Diana, por supuesto, pero la muerte de una personalidad sobrepasaba los grandes problemas del siglo XX.
¿Cómo podemos enseñar historia cuando los medios otorgan mucha más importancia a la muerte de una persona, lamentable, que a grandes acontecimientos como la Revolución Rusa, las guerras mundiales, el fascismo, el comunismo, etcétera, etcétera? Posteriormente he seguido indagando y ahora tuve ocasión recientemente, en octubre de 2017, de presentar un estado de la situación en relación con la enseñanza de la historia en un congreso de historiadores de Colombia, donde los colombianos, los historiadores e historiadoras colombianos exigían la independencia de la historia del resto del currículum de ciencias sociales. Yo les presenté el retrato y quedaron muy perplejos porque la situación no era precisamente una situación en la que pensáramos que más historia supondría solucionar los problemas. Y cuando les pregunté, díganme cuál era el momento en el que la gente sabía tanta historia como para vivir en un mundo en paz, nadie me supo decir cuál fue este momento. Con lo cual, de nuevo vimos que el retrato de lo que está sucediendo en 2017-2018 y que de alguna manera lo utilizo a través de estas fotografías es realmente terrorífico. La ciudadanía sigue, y esto lo sabemos muy claramente, votando a aquellos que no están pensando en el mundo que nos gustaría, sino que están haciendo un mundo cada vez más irrespirable, en el que la xenofobia, la violencia, la pobreza, la mortandad, el maltrato a la ancianidad, el maltrato a los niños y a las niñas, el maltrato a las mujeres, el maltrato a los homosexuales, todo esto está muy patente aquí. El maltrato a los diversos, a algunos diversos. Yo siempre utilizo esta imagen como una imagen que a mí me llamó poderosamente la atención. Esta mujer islámica que se bañaba con el bañador que les impuso su religión, la policía francesa la desaloja de las playas del sur de Francia. En cambio, estas monjitas que se bañan con sus hábitos, nadie las desaloja porque todo el mundo entiende que ellas sí pueden bañarse de esta manera. Corrupción, contaminación del aire, contaminación de las aguas, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, lo más terrorífico, el Mediterráneo, este mar que retrató Brodel como un mar de paz, este mar que los romanos caracterizaron como el mar en que era posible la paz romana, hoy se está convirtiendo en el cementerio en el que se ahogan centenares de hombres y mujeres y sobre todo de niños y niñas que pretenden buscar en Europa el paraíso que no encuentran en su país. Y a todo eso vemos que nuestros jóvenes, nuestros chicos y nuestras chicas se dejan inducir, se dejan imbuir por ideologías lisas y ideologías que ya han demostrado que no van a cambiar el mundo, al contrario, lo van a empeorar. Los neonazis acaban de acceder al Parlamento alemán, Austria está más o menos dirigida por un grupo de extrema derecha, los flamencos están ahí, el Brexit fue una consecuencia. Bueno, ya hemos hablado, ya Santisteban y mis colegas os han hablado del discurso del odio y todo lo que ello supone. A mí lo que me preocupa es esto. Esta es una fotografía que circuló en las redes en 2015. Yo estaba en México y me llamó Catalunya Radio para preguntarme qué pasaba. Yo en principio no sabía de qué me hablaban porque estaba en otra historia. Me documenté rápidamente, le dije, llamadme en 10 minutos y en 10 minutos me llamaban. Ustedes conocen a dos de los protagonistas, pero no conocen a la chica que está en medio. La chica se llama Alice Sabatini y era la nueva Miss Italia 2015. 18 años, jugadora de baloncesto y estudiante, respondió a las preguntas de cultura general que le realizaron para alcanzar el título de Miss, afirmando que le hubiese gustado vivir durante la Segunda Guerra Mundial. Las razones son, como soy mujer, no habría tenido que hacer el servicio militar. Y apoyaba su argumento. Sucedieron cosas horribles, pero hoy es todo tan rutinario. Bueno, pues esta chica, por su belleza y por su sabiduría, fue Miss Italia 2015. ¿Sabe lo que sucedió realmente durante la Segunda Guerra Mundial esta joven? ¿Lo saben los jóvenes de su edad? Bueno, no lo sé. En cualquier caso, tenemos evidencias
de que hay muchos jóvenes que militan en organizaciones xenófobas y neonazis. La prensa nos llena diariamente de noticias que nos ponen los pelos de punta. Ayer mismo, anteayer, en España, esta chiquilla de 11 años que acaba de parir, su padre, su hermano de 14, el padre del niño, o estos niños de 14 o 15 que han sido expulsados de su colegio por violar a un niño de 9 o 10 años. Es igual, el periódico es hoy una fuente de información que te pone los pelos de punta. Los problemas son profundos, la crisis económica de 2008 los agudizó, son de todo tipo. Desde mi punto de vista, los más preocupantes son los que se relacionan con el discurso del odio y el uso de la violencia, de cualquier tipo de violencia, pero en particular de la que se dirige a mujeres, a niños y a niñas, a ancianos y a personas de colectivos que quieren ser diferentes. El incremento de estas actitudes nos debería hacer pensar muy seriamente si lo que estamos enseñando en la escuela es aquello que de alguna manera deberíamos estar enseñando. Este cómic está en inglés, pero ya lo entendéis, y además lo traduje. El profesor muy convencido, aprenderéis sobre el Imperio Romano. La reflexión de un niño que es un niño, y como todos los niños, como mi nieto Jan, que pulula por aquí, es niño pero no es tonto, como no lo éramos nosotros cuando éramos niños. Dice, ¿y esto para qué? ¿Y esto de qué va conmigo? Yo voy a estudiar, ¿y esto qué tiene que ver con mi vida? ¿Qué tiene que ver con mi entorno, con mi contexto? Recordaréis que cuando la crisis del 2008 golpeaba fuerte, un colega mío, un joven en aquel momento doctorando, estaba investigando la relación pasado-presente en los centros de enseñanza secundaria de Cerdanyola del Vallès. Y preguntaba a los alumnos, ¿se relaciona la enseñanza, la historia, el pasado con el presente? Y los alumnos decían, mande, aquí nadie relaciona nada. Entrevistaban a los maestros todos decían que sí, que relacionaban. Eran hijos de parados, eran hijos de Cerdanyola del Vallès, es una situación de gente obrera. El paro golpeó muy duramente y en vez de trabajar el crack del 29, la crisis del 29 y compararla con la situación actual, se estaban estudiando cosas que no permitían a los niños y a las niñas en absoluto relacionarse con su mundo. En fin, creo que de alguna manera hemos de ver si lo que pasa en el mundo y lo que pasa en las escuelas debe o no debe relacionarse. En mi opinión, debería relacionarse y creo que estamos haciendo esfuerzos para que a través de problemas sociales relevantes, de cuestiones sociales vivas, de conceptos claves, esto sea así. Pero por desgracia, esto es así en una minoría de gente, de docentes a los que estamos convenciendo de que si queremos que el saber geográfico, histórico y social sea un saber útil, vale la pena que lo repensemos. ¿Qué retos? ¿A qué retos ha de hacer frente hoy la enseñanza de la historia? Sin duda, el siglo XXI han ido apareciendo circunstancias nuevas, en lo positivo y en lo negativo, y ahora pongo el énfasis en lo negativo, pero también hay aspectos positivos que no siempre penetran en el currículum. En el currículum hablamos más de guerras y de conflictos que no de aquello que ha aportado la humanidad y que evidencia que hemos sido capaces de ir superando etapas a pesar de que simultáneamente hay momentos muy duros. Subsisten y se arrastran algunos problemas que conviene tener muy presentes. Yo cito en mi texto parte del prefacio del trabajo del que antes he citado el texto de Wayne Rose, porque Zvi Shapiro, no sé si lo pronuncio bien, en un prefacio cuyo título es Educación en tiempos de crisis, nos dice lo siguiente: hay pocas dudas de que nos enfrentamos a una profunda crisis de ciudadanía significativa en este país. Se refiere a los Estados Unidos y escribe esto antes de que Trump ganase las elecciones. Pero ya se intuía que la sociedad norteamericana sufría una crisis profunda de ciudadanía. De hecho, dice, la escolarización contribuye de manera importante a la eliminación de la cultura cívica y a la erosión de las identidades que son capaces de promulgar seriamente una ciudadanía democrática. ¿Cómo interpreto yo esta frase? Pues yo la interpreto
en la terrible obsesión que ocupa y preocupa a las administraciones y que ha conseguido que también ocupe o preocupe a muchos docentes, por una enseñanza basada en competencias, por una enseñanza basada en técnicas y en evaluaciones y en retos y en no sé qué, que dicen poco de lo que ocurre en el mundo y de lo que ocurre en la vida. Y hacen olvidar algo fundamental, que es que somos seres humanos, hombres y mujeres, que hemos de aprender a convivir y a vivir con los demás. Esto no pasa solo en los Estados Unidos, sino que en mi opinión también pasa en Europa, pasa en Cataluña, pasa en España y, por supuesto, pasa en el resto del mundo. La ciudadanía democrática creo que debería ser, sin lugar a dudas, la meta principal de una enseñanza que ha de poner énfasis en lo que nos hace humanos, en todos los derechos de las personas y en la dignidad humana por encima de cualquier otra cosa. No hay absolutamente nada que justifique las diferencias económicas, las diferencias sociales, ni las diferencias políticas, y mucho menos que justifique las injusticias, que justifique la violencia, el hambre o la muerte. En cambio, hay muchas razones que justifican la diversidad de respuestas a problemas comunes. A mí me gusta mucho decir a mis alumnos cuando empiezo a estudiar quién ríe, quién llora, quién nace, quién muere, quién se alimenta de manera distinta a cómo lo hago yo. Que me digan en este planeta si hay alguien que ría o que llore de manera distinta a cómo lo hago yo. Y no hay nadie que ría y que llore. Reímos y lloramos por cosas distintas, afortunadamente. Como nos alimentamos de cosas distintas, afortunadamente, a pesar de Pizza Hut y de la Coca-Cola. Y si esto es así, ¿por qué no ponemos el énfasis en lo que nos hace humanos? Y ponemos más el énfasis en las fronteras que hemos creado, fronteras que por lo visto este auto que circula y que se está acercando a Marte, no acaba de ver, por lo visto ha dado unas vueltas por el planeta Tierra y solo ha visto tierra y agua, y no ha visto nada más. Ni siquiera ve a los humanos porque lo mira desde muy lejos. Bueno, si esto es así, ¿por qué nos empeñamos en hacerlo de otra manera? Para aprender sobre cómo nos hemos construido, cuál ha sido la larga lucha de la humanidad que nos ha conducido a estar donde estamos, es necesario, sin duda, el desarrollo del pensamiento social, geográfico, histórico, que permita a los niños y a las niñas, que permita a la juventud crecer plenamente como personas y ser responsables de su pensamiento y de sus acciones y buscar la coherencia entre ambos. El desarrollo del pensamiento ha de construirse con el estudio de problemas sociales relevantes o de cuestiones socialmente vivas. El estudio de problemas ha de tender a fortalecer un sistema social y político basado en la democracia, en la paz, en la solidaridad y en la justicia social. No habrá paz en el mundo si sigue habiendo injusticias, discriminaciones de todo tipo, odio, pobreza, violencia, etc. Si el diálogo desaparece de nuestras vidas y es sustituido por la ley del más fuerte o por el imperio de los medios o de las redes, no vamos bien. Si las redes han de orientar lo que he de pensar yo, no vamos bien. Hemos de conseguir que los niños y las niñas, hemos de conseguir que los niños piensen por sí mismos, no por lo que les diga el WhatsApp de turno o lo que les digan a través de las redes. Los problemas sociales relevantes, las cuestiones socialmente vivas, han de convertirse en unos ejes vertebradores de contenidos que hagan posible el desarrollo del pensamiento y de la conciencia de la infancia y de la juventud. La enseñanza de las ciencias sociales ha de desvelar a las jóvenes generaciones que es posible crear otro mundo y que a pesar de todo lo que sucedió en el siglo XX y de lo que está sucediendo en este siglo XXI. Este mundo futuro ha de ser, sin embargo, el resultado de una decisión libremente aceptada por todos los hombres y por todas las mujeres. No puede ni debe ser una decisión impuesta por un sector a otro sector de la humanidad. En ningún caso, ni a nivel internacional ni a nivel local. La gente ha de ser libre para decir cómo quiere ser su relación con los demás. Esto es lo que ha pasado hasta ahora. Y ya se conocen los resultados que han de ser estudiados críticamente por parte del alumnado. Evidentemente, vinculado a este reto de repensar las finalidades, de repensar el para qué hay que enseñar estas ciencias sociales y vincularlas mucho a la libertad de pensamiento, tenemos todo un tema vinculado a los contenidos. La humanidad, a lo largo de la historia, ha construido saberes para explicarse y explicar qué está haciendo así. Estos saberes han generado
cultura, han construido ciencia y disciplinas. Sin embargo, la escuela de basarse en el contenido disciplinar tal como la academia lo está organizando, yo cada vez creo que no. Creo que hemos de aprender y hemos de utilizar los medios, los conocimientos que las disciplinas han ido creando, pero para resolver problemas. En nuestra vida cotidiana difícilmente ninguno de nosotros, y por supuesto fuera de aquí aún menos, utiliza los conocimientos de física, de química, de lengua, de geografía, de historia para explicar su mundo. Porque si los utilizáramos, a lo mejor las cosas cambiarían. Pero a mí cuando se me quema la comida, y es pocas veces porque no cocino, nunca lo relaciono con la química, nunca, y es un problema de química. Es un problema de haber calculado mal el calor. Cuando me encuentro en un caos circulatorio, nunca lo relaciono con la movilidad y los conocimientos. No, simplemente hoy me he despertado tarde y ahora me encuentro que llegaré tarde a mi clase. Y así sucesivamente. Por tanto, deberíamos ver cómo realmente aprovechamos los contenidos como medio para, de alguna manera, ayudar a la gente a explicar los problemas. Porque la gente tenemos problemas. Esto lo definió muy bien François Odigier. François Odigier nos dice, en la calle no hay disciplinas, en la calle hay problemas. Y esto es así, pues bueno, utilicemos. No hace falta rechazar las disciplinas, pero por ejemplo no tiene sentido esta pelea que hemos tenido en algunos países de Europa, también en España o en América Latina, sobre independicemos la historia de las ciencias sociales, porque si no se independiza, bueno, en Colombia ahora lo están celebrando, yo mañana viajo a Colombia, voy a hablar con estudiantes de la licenciatura de Historia, porque alguien de la universidad a la que voy descubrió que no saben cómo enseñar, y la primera cosa que seguramente les tendré que desmontar es que, a pesar de que ahora la historia sea una disciplina independiente del resto de ciencias sociales, esto no supone que los colombianos en 3 años sabrán más historia, porque no es cuestión de cantidad ni de espacio, sino de finalidad y de selección de los contenidos vinculándolo a la vida. Por tanto, no tiene sentido despertar las viejas guerras entre las disciplinas, sino lo que tiene sentido es aunar esfuerzos, sobre todo para seleccionar muy bien los problemas, para seleccionar muy bien todo aquello que genera pensamiento y todo aquello que de alguna manera ayudará a la gente a saber dónde está y a saber qué quiere hacer con su mundo y con su futuro. Y en estas decisiones los contenidos han de tratarlo de todo. No puede ser que, por ejemplo, en historia solo se enseñen conflictos, solo enseñemos guerras, solo enseñemos política. Hay que enseñarlo de todo, porque hay una historia social y económica y cultural que nos enseña que tan o más importante saber cómo los campesinos araban la tierra, a cómo Felipe V hizo lo que hizo, es igual. Ahí, es decir, lo importante es penetrar, hacer entrar en la escuela todo aquello que nos hace humanos. ¿Y nos hace humanos la política? Por supuesto que sí, porque por algo somos habitantes de la polis, pero en la polis, además de la política, suceden muchísimas cosas. Y por supuesto incluir a todos los protagonistas. Antes Mariona nos ha hablado de no, ella no lo dice invisibles, yo siempre hablo de invisibles, pero son invisibilizados, es decir, de todos aquellos. Mi abuela tiene derecho a estar en la historia porque hizo historia, y si no hubiese hecho historia mi abuela, yo no estaría ahora aquí. Y así diría que sucede con todos y cada uno. Por tanto, no es verdad que solo hagan historia los políticos, los militares. No hacen historia los hombres. La han hecho, la hacen y la harán. Y ahí os recuerdo el poema de Bertolt Brecht sobre quién construyó las pirámides de Egipto, que a veces lo olvidamos porque vale la pena recordar que Keops, Kefreno, Miquerino, Khufu, Khafre, Menkaura, depende de por dónde cogías a los 3 faraones, no construyeron las pirámides, sino las construyeron los esclavos y la mano de obra barata que sigue trabajando y sigue siendo. También hay que ubicarse en el espacio y en el tiempo, y ahí hay todo un discurso de escalas territoriales y de escalas temporales. Yo cada vez creo menos que los círculos concéntricos, tal como los defendíamos desde la escuela activa, desde empezar por lo cercano y acabar por lo lejano, hoy siga funcionando.
Hoy la gente, los niños de todas las edades pueden conectar simultáneamente con cualquier país de América Latina. La mayor parte de niños y niñas que tienen familiares en América Latina y están viviendo en Cornellá, en Santa Coloma, etc., al menos una vez a la semana hablan con sus familiares a través del Skype. Por tanto, no hay fronteras, o no las hay, como las concebíamos cuando no era posible la comunicación así. ¿Es conveniente repensar esta organización? Yo creo que sí, como también es conveniente repensar la organización cronológica. No hay investigación ninguna, yo no la conozco, que diga que la mejor manera de aprender historia es empezar por la prehistoria. No la hay. Lo siento, no la hay. No, nadie me convencerá que para entender el siglo XX es importante el XIX, claro, y para el XIX el XVIII, y así hasta llegar a no sé qué. No, miren, Simián de Molinas, a una persona a la cual descubrí hace muchos años y a la cual he reivindicado e incluso he dado a conocer en Córdoba, ciudad en la que fue profesora, Córdoba, Argentina, en la enseñanza secundaria, se inventó hace años cuando vio que sus alumnos no le seguían porque empezar en el 18 no les decía absolutamente nada, se inventó la historia retrospectiva que empezaba en el presente y como los cangrejos iba hacia atrás, porque a lo mejor partiendo de los problemas del presente somos... Y desde luego defendía la geohistoria o la historia temática porque permitía hacer cortes aleatorios en función de cambios y continuidades reales y no en función de etapas políticas o periodos clásicos que no nos dicen absolutamente nada sobre los cambios ni las continuidades. Como sabéis, seguimos manejando unos conceptos para hablar de prehistoria. Antes de la historia no había, si seguimos literalmente el concepto, no habría historia, no habría hombres y mujeres, es la prehistoria, y la historia está protagonizada por hombres y mujeres antes de los hombres y mujeres, nadie, pero como el referente a la escritura, pues a la prehistoria se refiere a, claro, mi abuela no estaría en la historia porque no sabía leer ni escribir, y así muchas otras abuelas y abuelas. Por tanto, ni es verdad que exista una historia antigua porque es la más antigua, una historia media porque está en medio, no, todo esto no indica absolutamente nada de lo que yo quiero que aprendan mis muchachos, que es la naturaleza del cambio, la explicación del cambio y la comprensión de la continuidad. Por tanto, deberíamos también revisar todo esto. Esta situación además nos obliga también a revisar todo el tema de los recursos, de los medios. Se ha hablado de fuentes, hemos hablado de museos, hemos hablado de muchas cosas. Yo reivindico que la enseñanza de las ciencias sociales no debería ser aburrida para quienes aprenden, porque tenemos muchos recursos, la historia, la geografía están en la calle. Empecemos por ahí, que además es muy barato, ni siquiera empecemos por las TIC, también hemos de empezar por las TIC, pero para controlar las TIC, no para que las TIC nos controlen. No para que las TIC nos controlen, no para que los muchachos lleguen y cojan y no sé qué y se dejan imbuir por esto, sino para controlar esto, para saber cómo hemos de utilizar esto y qué de lo que aquí aparece nos es útil y qué no, y cómo utilizarlo creativamente para comunicar, para denunciar, para ser creativos en aquello que queremos que sea nuestro mundo. Pero en este camino hay muchísimas cosas que se han dejado de lado. El libro de texto sigue siendo el recurso fundamental en las escuelas. Yo diría, dejemos el libro de texto y que entren los libros en la escuela. Mariona antes nos citaba algunos libros. Hay muchísimos libros. Yo hace años, cada vez menos porque ya no me caben los libros en mi casa, pero tengo muchos, me iba al Corte Inglés, y en el Corte Inglés me iba al sector de librería infantil y juvenil, donde hay unos preciosos libros de historia muy bien ilustrados que permiten enseñar más y mejor historia que no los libros de texto. Y os cito un ejemplo porque aún hace pocos días lo utilicé, Robín de los Bosques. Un libro precioso con unos dibujos extraordinarios que permiten unas lecturas de imagen sobre la vida de los campesinos, de los nobles, de los artesanos en la Edad Media, que evita cualquier texto de estos áridos en los que se define que es un feudo y que es un no sé qué, y en cambio ellos pueden definir, pueden describir qué era la vida en la Edad Media en el feudalismo, y luego pueden hacer algo fundamental, que es preguntarse ¿y esto para qué? ¿Y esto por qué? ¿Y para qué? Bueno, y así pues, y entre otras cosas, no sé, por ejemplo, hemos dejado de hacer dramatizaciones.
Algo fundamental en la escuela activa. Que el muchacho escenificara, hemos hablado de empatía, sí, ya saben, Monse, que yo la empatía, pero me parece que hay cosas de la empatía que hay que defender, y una de ellas es esto, dramatizaciones. Hoy además contamos con las tecnologías. Contamos con las tecnologías para que ellos se filmen, para que ellos vean cómo sus guiones los dramatizan, den credibilidad, todo eso. Una dramatización bien hecha. Yo hice ya hace algún tiempo una dramatización sobre una danza a la muerte, y en la danza a la muerte era un retrato social del feudalismo y cómo la muerte iba interrogando al campesino, al esclavo, al no sé qué. Claro, aquello me duró 2 meses y medio. Bueno, pero mis alumnos aún hoy, que ya son médicos, ingenieros, conductores de autobús, peluqueros, en fin, son un poco todo, pues cuando me acuerdo aún de cuando dramatizamos, porque esto lo recuerdan, no recuerdan tanto, o recuerdan la salida a Empúries y a la Barcelona romana, es decir, recuerdan aquello que rompe rutinas y que genera aprendizajes. En estos retos quería hacer una brevísima introducción, y acabaré pronto porque aquí tengo muchas cosas, a la evaluación. Yo creo que hemos perdido el norte. Yo creo que estamos jugando al negocio del Banco Mundial y de quienes están detrás. Ahora hay que evaluarlo todo. Miren, inviertan más dinero en preparar a la gente, inviertan más dinero en dotar a los centros de los medios para que el docente pueda hacer bien aquello que ha de hacer, que es enseñar. Ustedes saben, porque la mayoría son docentes, que cualquier niño o cualquier niña sabe si ha aprendido o no una cosa. Y no te engañas, si tú miras a un niño a los ojos, enseguida sabes, y a un estudiante de universidades también, aunque sea de doctorado, ¿eh? También tú miras a los ojos y ves si han aprendido o no han aprendido lo que tú estás vendiendo. Pero ahora hemos de hacer esta cosa que yo no sé cómo se llama, las rúbricas. Ahora hemos de poner rúbricas, no, porque es que Neus es muy aficionado a las rúbricas. Te miro a ti, no, es igual, no, mira más a ti. La rúbrica, ahora han de rúbrica, no, oigan, no hace falta, dediquemos más tiempo a preparar bien una clase, porque de una clase bien preparada se generan más aprendizajes que de una clase mal preparada o preparada superficialmente. Aún a pesar de que uno lleva mucha experiencia, yo sigo preparándome mis clases como el primer día. Lo que me ha costado preparar las clases de lo que voy a hacer ahora a Colombia. Y me decía, pero si pareces tonto, si vas a hacer lo que hiciste hace 2 años, no. Pero es igual, voy con otro público, voy con inseguridades, y voy con un pack que me permita tomar decisiones sobre la marcha. Esto es lo fundamental es enseñar, y si uno enseña, genera aprendizajes. Si enseña en los contextos en los que aquello que enseña se relaciona con aquello que va a permitir a los jóvenes avanzar. Claro, si yo lo que enseño no se relaciona con lo que los jóvenes saben y les puede servir de anclaje, no hay aprendizaje posible. Y esto lo sabemos. Sabemos también que este aprendizaje es lento. Por tanto, rechacemos los temarios de 40 lecciones. Los libros de texto siguen siendo libros mastodónticos. Queremos que lo aprendan todo y luego, evidentemente, aprenden, memorizan, olvidan, aprenden, memorizan, olvidan. Bueno, yo creo que esto es terrible. Y no quisiera acabar el tema de evaluación y de retos sin recordar que estaría bien que la historia no enterrase a todo el mundo. Es verdad que la historia va enterrando, nos vamos muriendo, pero hay grandes autores que han dicho mucho de la evaluación, no tanto para evaluar, sino sobre todo para aprender a diseñar actividades de aprendizaje. Y estoy pensando en el valor de las taxonomías de Bloom, que en su momento nos cargamos porque era positivismo, neopositivismo. Y estoy pensando, por ejemplo, en el trabajo de un historiador marxista, Scipione Guarracino, que adapta las taxonomías de Bloom a la historia y que hace una propuesta muy interesante y que prácticamente nadie ha considerado a la hora de decir, si yo voy a enseñar la causalidad histórica, aquí este hombre me pone estos ejemplos y yo los puedo aplicar a cualquier fenómeno histórico. O estoy pensando en Lafourcade, en un libro que aún circula de evaluación, o estoy pensando en Orlandi, que es el más ignorado de todos, porque Orlandi es la persona que en la taxonomía de Bloom le encargan hacer el ejemplo en el área de estudios sociales. Se traduce al español, pero en México, y aquí no llega,
El trabajo de Orlandi es un trabajo excelente, porque él te dice, describir significa, comparar significa, y te pone ejemplos, y todo eso que a veces nos cuesta tanto, porque lo fundamental cuando enseñamos y queremos que aprendan es definir bien la tarea. Y si yo quiero que mi alumno describa, le he de definir con claridad qué quiero que haga. Porque si no entiende qué significa describir, no describirá. Y si le digo analizar, exactamente igual, y evaluar exactamente igual. Por tanto, me parece que es importante recuperar estos autores, porque estos autores nos pueden ayudar a diseñar bien, no tanto a evaluar, sino a diseñar bien actividades que generen aprendizaje. No me gustaría acabar estos retos sin hablar, y lo hemos hablado, del tema de las emociones y los sentimientos. Yo ahora voy a dedicarme a investigar el tema de sentimientos y emociones, porque a partir de la neurociencia y a partir de este boom que ante la neurociencia y las emociones, creo que estamos perdiendo un poco de vista el horizonte en el que deberíamos trabajar. Parece que las emociones y los sentimientos son innatos. No, ni los sentimientos ni las emociones son innatos, son construcciones sociales. Y la gente siente lo que siente y se emociona como se emociona como consecuencia de haber vivido y nacido en el seno de una familia y desde bien pequeñito haber mamado una determinada manera de ver el mundo que le hace, bueno, pues esto es así. Esto es así. Y cuando unos niñitos, hace unos años, yo estaba haciendo una investigación y las maestras me decían, bueno, es que no tenemos pruebas en la escuela porque de pequeñitos conviven los negros, los niños de procedencia subsahariana, magrebíes, pero cuando están en quinto y en sexto de secundaria hay problemas, porque los mayores blanquitos me van y me dicen, dile al pequeñito negro, moreno, dile, insúltalo. Y el pequeñito, pues como lo ve como la cosa más natural, va y le dice, negro, no sé qué, nos robas el trabajo, y estas cosas que son fruto de lo que los niños de quinto y sexto de primaria oyen en su casa y que replican. Y bueno, y esto es muy peligroso, y esto yo creo que lo hemos de trabajar, y mucho. Seguramente los estudiantes no aprenden historia, pero sí aprenden a emitir juicios de valor sobre temas históricos. Y una vez más quiero recordar la tesis de Elisa Navarro, que entrevistó a estudiantes del primer año de distintas carreras, de humanidades, pero también de ciencias, habían pasado las pruebas de acceso a la universidad, el temario de historia contemporánea. Ella les preguntaba medio año después de la prueba y no sabían nada de historia, sin embargo emitían juicios de valor sobre temas históricos. Eran capaces de utilizar sus emociones para juzgar, para condenar, sin saber exactamente de qué iba. El tema del odio es un tema preocupante. Yo últimamente leía a esta periodista y escritora alemana, Caroline Emke, que en un trabajo que se lo recomiendo, Contra el odio, describe cosas como las siguientes: cómo articular una política educativa que no solo se dirija a los hombres jóvenes que demanda el mercado laboral, sino también a sus madres, que deberían manejar la lengua con la que crecerán sus hijos y sus nietos, la lengua de la administración y del mundo que les rodea, cómo proteger a los refugiados del racismo y la violencia creciente, y cómo evitar una jerarquización del sufrimiento o de la pobreza entre los distintos grupos que son marginados. El odio no surge de la nada, el odio tiene siempre un contexto específico que lo explica y en el que surge. Cualquier crítica externa a las propias convicciones y prácticas ni siquiera es objeto de análisis. La exposición frontal de un mundo polarizado, basado en lo propio y en lo ajeno, en nosotros contra ellos, rechaza de plano la más mínima crítica, que se ve desacreditada como un acto de censura, represión y manipulación de quienes libran la única batalla justa y verdadera por salvaguardar al propio país, al propio pueblo, a la propia nación. Esto lo decía en Alemania. Como ustedes saben, Alemania ha sido siempre de los países más cultos de Europa. Lo fue antes de la Primera Guerra Mundial, lo fue después de la Segunda Guerra Mundial, pero este país culto, este país en el que los niños y las niñas tenían desde bien pequeñitos educación musical en las escuelas, fue el causante de la Segunda Guerra Mundial, fue el causante del mayor exterminio que ha habido en la historia de la humanidad con el Holocausto y la Shoah. Tenía que hablarles de profesorado, tenía que hablarles de muchísimas otras cosas, pero me parece que voy ya acabando. El profesorado
que debería hacer esto. Es un profesorado que ha definido muy bien, y yo creo que todos estamos de acuerdo, ha de ser un práctico reflexivo, no puede ser una persona que salga de la universidad con un título y que crea que el título ya es más que suficiente para seguir trabajando. Y yo me gustaría en este tema recordar y recuperar aquello que hicimos en la Escuela de Mestres gracias a Pilar Benejam, que era formar a nuestros docentes en la práctica reflexiva, enseñándoles no a partir del discurso de la didáctica, sino a partir de lo que hacíamos en nuestras clases cuando pretendíamos que nuestros alumnos de bachillerato, de la ESO, en el caso de Pilar, o de ciclo superior de EGB, en el caso de Montserrat Casas y yo mismo, aprendieran en las aulas. Por tanto, nosotros no construíamos discursos al margen de la práctica, sino que nuestros estudiantes aprendían de la práctica viendo lo que hacíamos bien, lo que no hacíamos tan bien y lo que hacíamos mal, y entre todos lo analizábamos. Ahí hubo experiencias interesantes, el proyecto Pla Farrés fue uno de ellos, pero yo luego lo amplié con el FOPI. El FOPI fue esta formación permanente institucional que en algún momento dado tiró adelante la Generalitat, que significaba formar a los docentes en horario lectivo, y en este horario lectivo yo aproveché para que mis estudiantes suplieran a los maestros, con lo cual establecía un círculo entre formación inicial y formación continua, porque previamente los alumnos que sustituían un día a la semana a los maestros que estaban haciendo formación conmigo habían pasado un mes y medio con estos maestros, conocían el grupo, y en el aula, en el resto de la semana, trabajaban conmigo aquello que el viernes tenían que implementar en las aulas. Me gustaría, bueno, esta es un poco la idea de la relación teoría-práctica. Esto lo voy trabajando más, cada vez más utilizo metáforas que me van muy bien. Creo que la didáctica, esto que tenemos ahí, es un poco lo mismo que hacen los buenos cocineros. Nosotros hemos de saber mezclar cosas de procedencia distinta, no somos como los cocineros campesinos, pescadores, ganaderos, sino que vamos al mercado y elegimos un poco de todo para mezclarlo en la cocina y conseguir buenos manjares, y esto es lo que ha de hacer un docente, saber combinar perfectamente los ingredientes para que luego los alumnos en la práctica se detecten, pero empezando por la práctica también se puede construir. Si yo voy a un restaurante y pruebo un plato divino, volveré para intentar ver qué es lo que compone estos ingredientes. Antes, cuando veníamos con los colegas, con Augusta y con Percy, decía, el secreto del calçot no está en el calçot, sino está en la salsa, y esto uno tiene que ir y repetir y nunca sabrá qué ingredientes hay en la salsa del calçot, porque el cocinero se cuida muy mucho de decirlo, porque es su secreto. Querría simplemente, para ir ya cerrando, esto no es nuestro, pero esto es lo que hacíamos en la UAB cuando podíamos hacerlo. En algún momento tuvimos que dejar de hacerlo porque la universidad descubrió que lo importante en la formación de maestros era la cantidad en vez de la calidad. Cuando empezábamos a trabajar en la Escuela de Mestres, los alumnos tenían 6 asignaturas por año. Hoy tienen, no sé si 8, 10 o 12 por semestre. ¿10? 5 por semestre. Bueno, pues antes tenían 6 por año, y entonces en estos 6 por año podíamos hacer una relación teoría-práctica mucho más dinámica. En la relación teoría-práctica me gustaría citar unos fragmentos de una maestra anarquista, Herminia Brumana, de un libro que agradecí profundamente a Gabriela Andreozzi de Bahía Blanca, que me lo regalase. Además hizo algo que se lo agradezco aún con mayor motivo. Me regaló un libro que le había regalado su maestra, y me lo regaló sin borrar la dedicatoria que su maestra le había dirigido. La dedicatoria a ella le decía: que el fuego no se apague, con cariño, Roberta. Y ella añadió: gracias por seguir encendiendo el fuego de la pasión por enseñar, Gabriela
Bahía Blanca 2017. Y esta segunda frase iba dirigida a mí, que estuve trabajando con ellos durante unos 15 días. En este libro, Tizas de Colores, esta maestra dice unas cosas que quiero compartir para intentar de alguna manera ir acabando. He seleccionado unas cuantas citas. Una de ellas dice: es doloroso confesarlo y más doloroso aún comprobarlo. La mayoría de maestras de mi país vive al margen de la hora actual. Estamos hablando de 1934, no estamos hablando de ahora, a pesar de que aún hoy hay sectores del magisterio, tanto de primaria como de secundaria, que viven al margen del mundo. Les ha bastado pasar por la escuela normal y salir con su diploma bajo el brazo para sentirse dueñas y señoras de su misión. Cierto, el diploma es escudo, pero el escudo es necesario a quienes deben defenderse, y el maestro no tiene que defenderse, sino atacar. Atacar siempre los prejuicios, la rutina, la ignorancia y la injusticia. Y luego seguía diciendo: el maestro debe definirse y ser antes que nada el más fervoroso antimilitarista. Esto no significa ser antipatriota. ¿Cómo puedo dejar de amar a mi patria? Sería renegar de mi pueblo, de los frutos de la tierra que hicieron la carne de mi cuerpo y la luz de mi alma. Olvidarme de las chicas con quienes jugaba y reñía en la escuela, de las flores que me mandaba mi novio, de los rulos que caían sobre mis hombros, de la visión de mamá esperándome a la puerta al regreso del colegio, de los bailes, de los amigos y de mis inimigos también, que son parte de mi vida y de mi patria. Sería renegar de este montón de hombres hermosos y mujeres bonitas que hablan como yo y andan por las mismas calles de mi ciudad, acaso llevadas por el mismo afán. Pero si mi amor por la patria, que es todo eso, debe detenerse en la frontera, yo reniego del patriotismo, porque entonces el patriotismo es un molde demasiado chico para mi amor. Yo no sé odiar a las demás patrias. Amo a la mía sobre todas las otras, pero no contra todas las otras. Un amor que se detiene en la frontera no es más que odio. La maestra no debe odiar, porque ella debe tender al triunfo del amor y no del odio. Esto lo decía esta maestra, y esto lo decía pensando en una ciudadanía integrada por niñas y niños, que son niños y que son niñas, pero no son tontos. Gaturro, que es un personaje, es un gato. Gaturro es un personaje argentino, a mí me permite ilustrar muchísimas de las cosas de las que yo espero que sean mis ciudadanos y ciudadanas. Y en este caso he seleccionado este, porque me parece terriblemente importante. Edificios inteligentes, celulares inteligentes, autos inteligentes. ¿Y no sería mejor tener gente inteligente? Pues eso. Y acabo, me hubiese gustado acabar con este. Bueno, acabo, este también es uno de los ejemplos que elijo, especialmente estos dos. Pensaban que nos creíamos lo que nos están enseñando. Tú disimula. Los niños saben. Hemos aprendido. Es que a veces olvidamos, y yo a mis estudiantes se lo digo fundamentalmente, olvidamos no solo que hemos sido niños y niñas, sino que hemos sido alumnos y alumnas. Y que como niños había cosas que nos gustaban y otras, y como alumnos había cosas que odiábamos mortalmente. Muchos de los que estamos aquí probablemente odiábamos mortalmente a las matemáticas, y por eso estamos aquí, porque si no hubiésemos odiado las matemáticas seríamos ingenieros nucleares trabajando en la NASA. Quería acabar como acabé, como les decía antes, con el texto que utilicé en el primer encuentro internacional Calasanz de la infancia y la juventud, en un trabajo que inicialmente presenté solo y que luego con Gabriel Villalón lo presentamos hicimos un artículo que se publicó en la revista del ICE de la Orden Calasanz. Decía entonces: en definitiva nos queda mucho por hacer. Esto era 2012. Han pasado unos cuantos años, sigo pensando que os queda mucho por hacer, y me queda mucho por hacer, pero en otra vía. Tenemos ante nosotros un futuro interesante y unos retos que nuestras niñas y niños, los adultos del futuro, no nos perdonarán si no empezamos a abordarlos ya con una cierta urgencia. Compartimos la afirmación de los autores y de las autoras de la historia de la infancia publicada por Amnistía Internacional, y aquí abro comillas porque esto lo dice en Amnistía Internacional.
decían, no podemos hacer nada, por ejemplo, por los niños y niñas esclavos que vivieron y murieron en las plantaciones de algodón de los Estados Unidos ante la abolición de la esclavitud, por los niños y niñas sacrificadas en las ceremonias rituales en distintas culturas de la antigüedad, o por las niñas y niñas que han muerto a lo largo de los siglos a causa de los conflictos bélicos que han asolado las aldeas y las ciudades donde viven. No podemos hacer nada por todos los menores asesinados, maltratados, violados, explotados y humillados, que a lo largo de los siglos han vivido dolorosamente y muerto prematuramente en todos los continentes y culturas. Ya no podemos hacer nada por ellos. Pero sí podemos hacer alguna cosa por aquellos y aquellas niñas que hoy siguen viviendo en las condiciones más precarias sin que sus derechos más elementales sean respetados, víctimas de los conflictos bélicos y de maltratos y de explotación laboral. Cierro las comillas. Podemos, decíamos con Gabriel Villalón, podemos hacer, para actuar, para cambiar, hay que conocer los niños y las niñas, pero también el profesorado y en general la sociedad adulta. Una sociedad integrada por ex niños y ex niñas ha de saber cómo se ha llegado a la situación actual y cómo y por qué se producen desequilibrios tan grandes, tan graves, que hacen que muchos niños y muchas niñas vivan situaciones muy parecidas a las que vivieron nuestros niños y nuestras niñas hace muchos años. Estudiar el presente y el pasado de la infancia es un requisito fundamental para hacer otra infancia, para construir otro mundo, con realismo sin duda, pero también con la suficiente dosis de utopía para pensar que es posible poner las bases para construir para los niños y las niñas del futuro, pero también para las mujeres, los pobres, los marginados, las minorías, para todos y todas otro mundo mejor, más justo y más solidario. Para Jan y para los niños y niñas como Jan, un mundo en el que realmente seamos capaces, como estos niños del libro rojo del cole, que en 1979 nos ilustraba con sentencias supuestamente dichas por niños, que siempre vale la pena cambiar las cosas para mejorarlas. Muchas gracias.